Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo programa de Semana a Semana. El mundo, esta es una frase casi hecha, ¿no? El mundo cambia permanentemente, sobre todo el mundo moderno, las tecnologías, los cambios en el flujo de información, hace que los cambios sean permanentes e impactan en todos, en las personas y en las organizaciones. Por eso, hoy perdurar en este mundo cambiante es todo un logro. Y es que nosotros queremos, con este motivo, dar un espacio en este ciclo 2014 de Semana a Semana a aquellas empresas que durante años, durante décadas, han sido persistentes y han seguido creciendo, no solamente en un mundo desafiante, sino en un país también cambiante, en un país tan inestable como lo es la Argentina. En este caso vamos a hacer una nota con una empresa que el año pasado cumplió 65 años, que está vinculada a los servicios, que está vinculada al conocimiento y que está muy fuertemente arraigada su nombre a la ciudad de Villa María. Con Pablo Gornitz, de Laboratorio Gornitz, estamos hablando después del auspicio. Hace más de 50 años, elaboramos medicamentos para los argentinos. Ahora, les presentamos nuestra nueva imagen institucional y la planta donde construimos el futuro. Laboratorios Labimar, especialidades medicinales. Hola Pablo, ¿qué tal? Muchas gracias, Alberto, por la invitación y por la presentación. Bueno, en realidad forma parte, cuando uno tiene también años vividos en Villa María, presentar algunas empresas, algunas marcas es como natural, porque Laboratorios Gornitz, se crió conmigo, tiene más años que yo y es una marca muy impuesta en la ciudad. Pablo, ¿cómo nace, en qué año nace el Laboratorio Gornitz como tal, que fue tu padre, digamos, Salomón, el que lo fundó? Así es, Salomón, mi papá, se recibe en el 48 en la Universidad de Córdoba, cuando todavía no existía la Facultad de Bioquímica, se estudiaba en la Facultad de Medicina. Y llegó a una Villa María bastante diferente, donde... ¿Él no era de Villa María? Él había nacido en Polonia, Ajá. pero llegó a los 9 años. Hizo la secundaria en Villa María y fue a estudiar a Córdoba. Regresa a su Villa María natal para ejercer como bioquímico. Ahora la bioquímica parece que fuera de muchos siglos atrás. ¿Por qué? Porque los domicilios en algunos casos se hacían en sulkits, las pruebas de embarazo se diagnosticaban con sapos, las heladeras eran de hielo, así que parece todo tan distante e increíble que haya cambiado en estos 65 años tanto. Bueno, llega a Villa María con el título decide instalar un laboratorio. Así es, ¿En dónde? Instala el laboratorio al lado del Museo de Ramos Generales, en la casa del doctor Libedinsky, un pasillo al fondo. Muchos todavía recuerdan ese lugar. Y bueno, equipamiento, por supuesto, para esa época era de última tecnología, pero era sencillamente un microscopio monocular, no eléctrico, y un aparatito que le permitía hacer algunas determinaciones. Por supuesto, cada tanto los sapos se escapaban de la pileta y aparecían saltando en la sala de espera. Los sapos, ¿por qué? Porque en ese momento la única forma de diagnosticar el embarazo a través del laboratorio era inyectarle la orina de la mujer embarazada al sapo, se veían los espermatozoides y si había espermatozoides teníamos una alegre noticia. Esa era la tecnología de hace 65 años y chirolas. Así es, última tecnología, pero era la de ese momento. Hoy se compra en la farmacia y se lo hace uno mismo, digamos. En 2 minutos tiene el resultado. Esto nos da una idea de lo que ha avanzado el mundo en 65 años y el ser humano se tuvo que adaptar. Así es. Y bueno, la idea no era exclusivamente brindar servicios de análisis clínicos, era ayudar a su semejante en Villa María y en la región. Entonces, en ese momento no había leche. No es como ahora que falta leche, uno va a la farmacia y la compra. Entonces, un banco de leche, mamás que tenían leche, donaban o vendían su leche, o banco de sangre, o inclusive fabricó medicamentos con más de 20 marcas registradas. Y bueno, así el laboratorio fue evolucionando, de transformarse en algo artesanal a la empresa que es hoy, con casi 30 personas trabajando. Esto, digamos, me imagino que en esa época habrá habido muy pocos colegas para el caso de tu padre o que brindaban ese servicio. Así es, eran muy pocos. Estaba el doctor Sandrino Ibonino, había un doctor Rodríguez que era farmacéutico, trabajaba en una de las farmacias de aquí y creo que nadie más.
Quiero hacer hincapié en un dato que vos diste recién y que yo me enteré por la página web, te confesaba fuera de micrófono, que en algún momento fabricó medicamentos, debe ser en la misma época de la Bimar, cuando surge la Bimar, que también es un laboratorio, que eran farmacéuticos también y médicos. O sea que había una movida en Villa María en relación a este tema de producir, además de brindar. La idea era que se puede, que es algo que parece que hoy no está en la visión, que todo es negativo, que es muy difícil. En ese momento era un país de inmigrantes, donde el inmigrante estaba acostumbrado que llegaba sin un peso y con esfuerzo podía educar a sus hijos. Entonces, el hijo que recibía esa educación, ¿cómo va a pensar que algo no es posible realizar? Y bueno, todo desafío estaba al alcance de la mano y se ponían y lo realizaban. ¿Qué tipo de medicamentos llegó a fabricar tu padre? Fabricó medicamentos inyectables, fabricó jarabes, fabricó comprimidos. De hecho, una de las marcas de él, Algitrat, todavía está vigente. Por supuesto, la patente ya no es de él, sino de un laboratorio muy importante, pero era una de las marcas de él. Bueno, esto fue durante un periodo hasta un momento que decide seguir con el laboratorio específicamente. Así es, tanto el laboratorio clínico como la producción de medicamentos habían evolucionado. Entonces llega un momento que uno debe elegir qué camino sigue. Por distintas circunstancias de la vida decidió continuar con el laboratorio clínico y hasta el momento de su fallecimiento le puso todo el empuje y de hecho el último aparato que compró, la primera cuota me tocó pagarla a mí, así que no fue que, ya estaba trabajando bien y se dejó estar y el laboratorio envejeció. Sí, ibas a decir algo más. Y bueno, continuando con ese ejemplo, la pregunta es ¿qué hacemos ahora? No está el fundador, no está la persona en la que todos confían, ¿cómo hacemos? Antes de ir al presente, sí. A mí me gusta rescatar algo más de la historia que me parece que es muy rica y a la gente le interesa. ¿Cuándo se van a donde están ahora, digamos, a la calle Catamarca, que es donde, por lo menos de mi parte, conocía Laboratorios Gorni en sus inicios, antes que la reformaran incluso? En el año 78, es decir, ya habían pasado 30 años del inicio, decide que el laboratorio no era suficiente por estas ansias de cada vez mejorar. Entonces, realiza un laboratorio específicamente diseñado para el laboratorio, muy moderno para esa época, empieza a incorporar tecnología y por supuesto la tecnología alguien la debe manejar, entonces empiezan a sumar otros profesionales, personal técnico y por supuesto la gente de administración. Pablo, mientras tanto, tu vida, ¿vos sos el único hijo de Salomón o tienes dos hermanos? Yo soy el único hijo. ¿Cómo era tu vida en esos momentos que ya Gorni estaba en calle Catamarca? ¿Vos estabas estudiando? La primera parte yo estaba estudiando el primario, después ya estaba estudiando el secundario y luego en la universidad. Una vez que terminé en la universidad, que me recibí de médico, no de bioquímico, las ansias era de jugar, si estuviéramos hablando de fútbol, en Boca, River o por qué no en el Barcelona. Entonces, logré trabajar en el Hospital Italiano de Buenos Aires, que sería Boca, River, pero quería más, entonces decidí irme a Estados Unidos. Y cuando fallece el Papa es el lugar a donde me dan la noticia y regreso a Villa María. Vamos al corte y después hablamos un poco del presente del Laboratorio Gorni. ¿Cómo no? Ya volvemos. Muy bien, seguimos hablando con Pablo Gornis de la historia del Laboratorio Gornis y vamos a entrar un poco en el presente. En realidad, antes del corte quedamos en Estados Unidos, puntualmente en Nueva York, que es donde vos estabas trabajando. Allí te avisan del fallecimiento de tu padre y vienes a hacerte cargo, digamos, de la empresa. ¿Esto fue en el año? En el año 96. En realidad, el plan fue volver por un año a Villa María, organizar el laboratorio, organizar los bienes y continuar con medicina en Estados Unidos. ¿Qué especialidad estabas desarrollando? Clínica. Ahora, ¿qué pasó? Bueno, por supuesto, uno siempre puede echarle la culpa a los otros, la situación del país, que mucho trabajo, que poco trabajo. En realidad fue la falta de decisión de decir, yo me quiero ir, me voy y se sacrifica lo que hay que sacrificar. Por otro lado, también siempre son las ansias de
si no ser el mejor, pero hacer lo mejor que se puede. Entonces, el laboratorio, para seguir adelante, tenía que seguir creciendo. En conclusión, no solo que no se achicó la estructura, sino que remodelamos el laboratorio, se incorporó más personal y lo que parecía un sueño fue que no solo se brindaron servicios a Villa María, sino actualmente a 4 provincias. Sí, hoy el Laboratorio Gorni está llegando con sus servicios más allá de las fronteras de Córdoba. Así es, llegamos a La Pampa, a San Luis, a Santa Fe y bueno, Córdoba, inclusive Córdoba capital. Lo tradicional, la pregunta tradicional es, ¿este análisis no se hace acá, lo mandan a Córdoba? Bueno, la respuesta es, por supuesto, siempre hay análisis que uno no los realiza, pero la respuesta completa es muchos análisis de la ciudad de Córdoba capital son enviados a Villa María y vía internet o vía mail tienen los resultados más rápidos que si los hubieran hecho en la misma ciudad de Córdoba. ¿Cómo se llega a ese objetivo, digamos? ¿Cuál es el proceso por el cual una empresa del interior puede brindar servicios a empresas de una capital de provincia? Inversión, visión, dinero, ¿cómo se llega, digamos? Creo que lo primero fue convencimiento. Esto que le decía, se puede. El segundo punto fue, ¿qué vendemos nosotros? ¿Qué vendemos? Nosotros lo que entregamos es una hoja, un papel firmado. Entonces, todos los papeles firmados podrían ser lo mismo. Entonces, ¿cómo diferenciamos nuestro papel firmado a otros papeles firmados? Y bueno, haciendo tangible lo que parece intangible. ¿Qué quiere decir? Poniendo en evidencia por qué durante 65 años familias completas confiaron en Villa María en el laboratorio. Bueno, ese mecanismo lo tratamos de replicar y fue lo que nos ayudó a que bioquímicos de Córdoba, médicos de Córdoba, soliciten que los análisis sean realizados en Villa María en nuestro laboratorio. En esto también la capacitación es importante para ustedes, tanto los recursos propios y brindan capacitación para gente fuera del laboratorio. Es una de las bases y creo que también fue la llave para permitir la expansión. De hecho, el año pasado, para el 65 aniversario, pensamos organizar un ciclo de conferencias, una forma de devolverle a la sociedad lo que nos brindó. Profesionales reconocidos y la pregunta era, bueno, ¿cómo hacemos para que el bioquímico de 200 kilómetros reciba esta información? Entonces se nos ocurrió Internet. Elaboramos un sistema de teleconferencias y la gran sorpresa, tengo que confesar que esto no era algo que estaba planeado, que no solo se conectó el bioquímico de 200 kilómetros, sino que se conectó el bioquímico de Buenos Aires, de Capital Federal, y no solo de Capital Federal, sino de casi todo el país. Y más sorpresa aún nos llevamos cuando empezamos a ver cada vez más usuarios y usuarios de 13 países, México, Colombia, Ecuador, Chile, Uruguay. Era algo increíble y más increíble aún cuando el conferencista, por supuesto, gente muy reconocida, estaba dando su charla y se conectaban desde los centros grandes de Buenos Aires, le hacían preguntas y no solo que le hacían preguntas, sino que el bioquímico profesor de la Universidad de Buenos Aires nos solicitaba que el laboratorio de un pueblo o de nuestra ciudad, Villa María, le emita un certificado de participación. Eso es usar los recursos tecnológicos, ¿no? Que nos brinda esa posibilidad de estar en el mundo y de vuelta. Es soñar y trabajar para que los sueños se vuelvan realidad. Pablo, recién yo te escuché 2 veces. La pusiste en boca de tu padre y después en tu propia boca. Es como que tomaste esa bandera, ¿no? De se puede. Pero el país cambió mucho en 60 años. Yo hablaba con un empresario de mayor trayectoria y me decía, en la década del 60, del 50, por ahí Argentina era más fácil progresar, era otro país, hoy es más competitivo. Pero en realidad ese principio vale ahora como valió en ese momento, según tu visión. ¿Siempre vale esto de que se puede, hay que poner visión, hay que poner esfuerzo en un objetivo? Si bien siempre nos sentimos cómodos con lo que ya tenemos, lo que tenemos que asumir es que nosotros cambiamos. Nuestra vida es cambio, si no cambiamos no existimos. Y lo mismo sucede en las empresas y lo mismo sucede en el país. Entonces, el cambio hay que tomarlo como oportunidades y trabajar para lograr concretar esas oportunidades, para que las oportunidades se vuelvan reales. Por supuesto, nos vamos a equivocar, esas equivocaciones duelen, pero es la forma de aprender. Nadie aprende a caminar sin caerse.
¿Cuál es tu visión de Villa María, como ciudadano de Villa María, como alguien profesional instalado, que ha estado por el mundo, que se ha formado? ¿Cuál es tu visión del presente y del futuro de una ciudad como la nuestra? Creo que no se puede estar al frente de una empresa, sea el rubro que sea, si no se es optimista. Por supuesto, tampoco hay que ser delirante, pero optimista para soñar y trabajar para realizarlo. Villa María tiene algo que muchas ciudades podrían envidiar. Está en el centro del país, las comunicaciones son excelentes y el estándar de vida es muy bueno. ¿Por qué? Porque ya empieza a tener cosas que tienen las ciudades grandes, pero sigue manteniendo el espíritu de pueblo. Esto que nos encontramos en la calle y uno se saluda, que hay que portarse bien. ¿Por qué? Porque si no es imposible continuar viviendo en la ciudad o se hace difícil vivir en la ciudad. Y bueno, yo lo tomo como en algún momento pensé vivir en Estados Unidos. Eso no se dio, entonces la idea es traer Estados Unidos a Villa María. ¿Qué significa? No traer Estados Unidos a Villa María, sino trabajar del mismo modo que si se estaría trabajando en el centro de mayor tecnología del país más avanzado del mundo. Pablo, has tirado muchos conceptos en la mesa. En realidad, quien te escuchó con atención puede haber rescatado muchas cosas de tu experiencia y de tu formación. Pero imagínate que todos nuestros televidentes son jóvenes. Uno ya somos jóvenes, pero tenemos algunos años, ¿no? No sé si vos tenés más que yo, pero debemos andar cerca. Pero, ¿qué reflexión vos de tu experiencia, de tu andar, digamos, en la empresa y en la profesión, dejarías para alguien que esté estudiando, que piense estudiar y que tiene todo su futuro por delante, que me imagino que lo hablarás quizás con los jóvenes que están vinculados a vos en tu empresa o en tu entorno familiar, ¿no? ¿Qué reflexiones harías en términos positivos hacia la juventud de Argentina? La palabra sería sacrificio. Podemos ganar la lotería, pero es poco probable. ¿Qué significa? Que si queremos algo, hay que trabajar, hay que esforzarse y puede ser que lo logremos o puede ser que no lo logremos, pero dar el mayor esfuerzo. Creo que ese es el eje. El Papa tenía algunas frases, algunas que heredó de su padre, otras que había ido leyendo a lo largo de la historia, y una decía que el secreto del éxito está en la perseverancia del propósito. Con esa frase nos vamos. Te agradezco mucho, Pablo. Muchas gracias por la invitación y un gusto. Bueno, muchas gracias. Vamos al último corte y ya regresamos.